Hola, soy Daniela, Hola, soy Carla y esto es Podemos vivir esta historia. el podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de los privilegios. Hola Dani, Hola Carlita, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Nuevamente con invitada, ¿qué te parece? Bueno, me encanta traer gente que nos pueda aportar otras perspectivas. Bueno, nuestra invitada de hoy estoy muy contenta de presentarla. Ella se llama Romalí Núñez. Ella tiene una cuenta en Instagram que a mí me fascina, soy fanática de su contenido, que se llama El Vivir Bonito. Ella es psicóloga y ella en su cuenta habla de muchas cosas, pero uno de mis temas favoritos del que ella escribe. Y es porque no hay muchas personas escribiendo sobre esto y haciendo como este examen de conciencia, digamos, es sobre privilegios. Y a mí me interesa mucho el tema porque yo creo que el tema de privilegios se conecta con la empatía, los juicios y la empatía, ¿no? O sea, cómo no estar consciente de nuestros privilegios nos puede llevar a ser más prejuiciosos, a emitir juicios o hacer acciones que pueden herir a otras personas, y cómo estar conscientes de ello nos puede volver más empáticos, ¿no? Pero bueno, no voy a adelantarme. Entonces, hola Romalí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Esta vez cuando me dijiste que sí, vamos a hacer un live o vamos a hacer algo, sí, hablar de esto, porque a mí me encanta hablar de esto. Yo vivo hablando, pensando en esto todo el tiempo. Entonces, muchas gracias por la invitación a las dos. Bueno, Romelí, bienvenida. La verdad es que me parece un tema increíble y muy importante de tratar porque, bueno, no muchos estamos conscientes de lo privilegiados que hemos sido y cómo esos privilegios también han formado a las personas que somos, y creo que estar conscientes de eso nos permite pues tener una visión del mundo distinta y entender las otras realidades, que creo que al final es un poco lo que queremos hacer en este espacio, en este podcast con este tema, pues que podamos pues entender otras realidades y como decía Carla, pues juzgar menos y ser más empáticos. Exactamente, es que ese es el trabajo. Cuando es de privilegio, mucha gente siente resistencia al principio, como que, ay, bueno, pero como que, ¿sabes? Pero yo he sufrido, ¿sabes? Como que yo también me han pasado cosas malas. Pero no es desde ese punto acusatorio de que tú tienes que hacer esto, sino de entender lo que tenemos y también lo que podemos hacer para cambiar las cosas, porque quienes tenemos privilegios tenemos la posibilidad de hacer cambios para las otras personas que no tienen los mismos privilegios. Entonces, esa es la idea de hablar de este tema y de revisarlo dentro de ti y de tu entorno. No es acusar y juzgar, es revisar, ¿sabes? Conectar contigo para ver cómo puedo yo cambiar cosas, transformar, adaptarme a lo que está pasando, porque todos los días hay cambios y cosas y es necesario que nos miremos, si no, no funciona. Si no, A mí seguimos me, haciendo lo mismo. a mí me da bastante curiosidad saber por qué hablas de privilegios. Ujú. Bueno, el privilegio primero es que entender que es una ventaja, ¿no? Que tiene alguien que viene dada por la pertenencia a un grupo en particular. Por ejemplo, un niño que nació en una familia rica, ¿verdad? El niño no hizo nada, no trabajó para conseguirse, nació allí. Pero, ¿qué pasa? Eso cambia toda su vida y lo va a poner en situaciones mucho más favorecedoras que el niño que nació en una familia pobre. ¿Sí? Entonces, es importante hablar de eso porque no decimos, o sea, no lo asumimos, y yo siento que fue por lo menos en mi trabajo particular, yo no tenía claro este tema del privilegio, lo tenía como una sensación, pero no lo había, así le había dado el nombre, es privilegio, ¿sabes? Entonces dije, oye, mira todo lo que puede abrirse ante mí cuando yo reconozco los privilegios que tengo, cómo yo he contribuido a los sistemas de opresión, y eso es lo que me permite hacer un cambio. Entonces, por eso es importante hacerlo, reconocer qué tenemos nosotros y cómo hemos participado en lo que tenemos ahorita, porque todos somos responsables de una mayor o menor medida, ¿no? A lo mejor no soy responsable de la esclavitud, pero quizás sí soy responsable de mantener un ambiente racista o discriminatorio en mi lugar de trabajo, por ejemplo.
Entonces, por eso es importante reconocerlo. Romalí, y Sí. una pregunta, ¿todos tenemos privilegios? Porque ahorita cuando tú estabas dando el ejemplo del niño que había nacido en la familia rica, sin duda alguna tiene un privilegio que le fue otorgado, pero la cosa se podría complicar si uno dice, por ejemplo, que este niño que nació en una familia rica no era una familia amorosa, por digamos, o era una familia maltratadora, o era una familia negligente, o era una familia ausente, o etcétera, etcétera. Y de repente el niño que creció en la familia pobre o menos privilegiada, es una familia amorosa. Entonces, ¿cómo me llama mucho la atención? Si todos tenemos privilegios, o sea, ¿cómo se sobreponen estas situaciones? Ok, la primera pregunta, sí, todos tenemos privilegios, todas las personas lo tenemos. Sumamos por lo menos un privilegio, aunque tú puedes decir, bueno, soy pobre, mi familia es horrible, me han pasado mil cosas, pero tienes tus 5 sentidos funcionando, no estás discapacitado, ya ese es el privilegio. No estás discapacitado. Aunque tú pienses que tu vida es un desastre, que no hay nada de dónde te puedes agarrar, eso lo puedes hacer. Entonces, siempre hay algo, pero con la otra pregunta que dices, ahí entra la interseccionalidad, ¿sí? Que no es una sola cosa, tengo el privilegio de clase, pero tengo otros privilegios que sí, que no compensan, o esos privilegios que tengo no, ¿sabes? No son suficientes porque yo lo que quería era otra cosa. Entonces, ahí es importante mezclar el de género, eh, orientación sexual, identidad de género, todo eso, o sea, muchas cosas que se mezclan. Entonces, por eso es que es tan complejo y por eso digo, al final todos tenemos que revisarlo, porque todas las personas tenemos privilegios, ¿sí? Entonces, ahí es un tema que tú dices, bueno, ¿cómo empiezo yo a organizar esto? ¿No? Entonces, pero sí, es posible que no te exime del sufrimiento, que creo que hice un post sobre eso. El hecho de tú tener privilegios no quiere decir que tu vida va a ser fácil y perfecta, nada que ver, sino que los problemas que tienes no tienen que ver con el privilegio. Tú puedes venir de una familia rica, pero que no hay nutrición emocional, pero tus problemas no vienen de no tengo nada que comer, vienen de las carencias afectivas, ¿sí? Pero igual tienes un privilegio, por ejemplo, en educación sobre un niño pobre que quizás no pueda tener la calidad de educación que tú tienes, y esa calidad de educación que tú tienes va a marcar toda tu trayectoria en la vida, a lo que puedes acceder, luego el trabajo que puedes tener, el poder adquisitivo que puedes tener cuando tienes ese trabajo porque tuviste ese privilegio de tener esa educación, y definitivamente quizás puedas tener algunas, o seguro si en el caso que plantea Carla, vas a tener unas carencias emocionales y traumas, vas a tener un privilegio sobre un niño que nació en un entorno en el que está destinado a ser tal o cual desde su no privilegio de la pobreza, y eso es algo que todos tenemos que tener muy conscientes. Sí, además va a tener dinero para ir a terapia y trabajar todo, Si tiene ¿sabes? Todos los conciencia, traumas. claro. Exacto, dice, bueno, me siento mal, bueno, tengo la disponibilidad económica para hacerlo. Entonces, eso que sí, no, lo importante es que asumamos que todos es que tenemos en un mayor o menor grado, y que eso no es como el free pass de yo voy a tener una vida tranquila y sin problema. No es así, no lo es Tú, lo más tú mínimo. sabes, tú sabes que cuando yo estaba viendo el documental de trauma de Gabor Mate, que no sé si lo llegaste a ver, Ujú, había una escena que me impactó totalmente, que es que hay un programa que trabaja con trauma en los prisioneros, en la ujú. población que está en cárceles, ¿no? Y entonces ellos van, y cuando yo vi esa escena en la que como cada preso empieza a contar su historia de carencia afectiva y de maltrato, pero además ligado con las condiciones socioeconómicas, yo creo que eso ha sido uno de los momentos en los que más me ha caído a mí la locha de mis privilegios, ¿no? Porque yo, bueno, y ustedes saben, hace unos años he empezado como un proceso de sanación emocional, de reconocer mi historia, y muchas veces me quedo con esto de, ay, esto que me pasó y esto que no tuve, y ver esa escena de alguna manera es como que, ajá, pero mira lo que sí tuve. O sea, mira lo que sí tuve y cómo eso de alguna manera me protegió, porque de lo contrario a lo mejor yo hubiera podido estar ahí, ¿entiendes? O sea, como que eh,
creo que este tipo de conversaciones y este tipo de cosas te abren los ojos, la expresión te abre los ojos y también el Ot- corazón y la mente. Sí, es que eso es lo que me pasaba a mí cuando trabajaba en Venezuela. O sea, yo trabajaba con casos muy, muy complejos, unas realidades muy duras. Y yo decía, a mí eso, yo no podía, ¿sabes? No podía ahogarme en un vaso de agua sin reconocer si me estoy ahogando en un vaso de agua, esto no, sin minimizar lo que yo sentía, ¿no? Sino como, mira, esto se siente horrible, pero yo tengo con qué salir de aquí, ¿sabes? ¿Cómo puedo? Yo sé cómo resolverlo, yo voy a encontrar la manera. Porque yo veía tantas cosas y decía, pero es que Dios mío, si eso me hubiese pasado a mí, ¿sabes? Yo estaría a lo mejor igual o peor, o sea, porque no lo vamos a saber y eso es privilegio, tal cual, así como es, eso es privilegio, aunque a ti te parezca que fue horrible, pero es un factor protector, hay algo que tú, por tus privilegios, no vas a experimentar nunca, no vas a saber lo que es una persona blanca, catiros azules, nunca va a saber lo que es la discriminación, el racismo, no puede, se lo puede imaginar, puede ser muy empática, pero no lo ha vivido en carne O una, propia, no sabe lo que es. o una persona flaca no sabe qué es la gordofobia. O sea, Totalmente. no todas, o me corrijo, no todas las personas flacas. Esto también es hay personas flacas que están totalmente conscientes de que ser delgado en este mundo es un privilegio. Pero Ujú, me ha tocado, por ejemplo, cuando yo he escrito sobre gordofobia, eh, estos comentarios tipo, ay, bueno, pero es que yo era súper flaca y también la pasé súper mal, que es complicado porque el sufrimiento de la persona que vivió una situación siempre va a ser válido. O sea, tú nunca ujú, le puedes decir, no, es que estás exagerando, porque eso es súper invalidante, no estuviste en su vida, pero también por otro lado hay un sistema instalado que discrimina a las personas de cuerpo grande, los ujú. médicos, los trabajos, o sea, no es una cosa de un comentario o de una persona, es una presión sistémica. Un hombre Sí, nunca va a poder entender lo que es estar en la desventaja de ser mujer desde muchos puntos de totalmente. vista, porque bueno, definitivamente sí hemos alcanzado muchas cosas, pero también somos, pues estamos oprimidas desde muchos puntos de vista y nos ha pasado muchísimas veces en muchos aspectos de mi vida y en espacios que tienen que ver con el podcast, donde la gente dice, pero a mí no me han discriminado por ser mujer. Yo entro en cólera y le digo, claro que te han discriminado por ser mujer. Y, por ejemplo, yo siempre lo converso con mi esposo y mi esposo me dice, pues yo no puedo opinar porque yo soy parte del privilegio del patriarcado, ¿no? Y como que yo siento que todo comienza cuando empiezas con esa frase, yo soy parte del privilegio, ¿no? Yo pertenezco al Mm, privilegio. Cuando tú logras hacer esa conciencia, puedes entender mucho mejor la otra posición, que creo que al final es como el objetivo de entender tus ujú. privilegios. Sí. Quería rescatar algo que había mencionado con este tema de cuando viene alguien que tiene un privilegio, que sí, no se trata de minimizar el sufrimiento de la otra persona, pero una cosa es el prejuicio que pueda existir o una agresión directa y otra cosa es la opresión, que es lo que pasa en este ejemplo de la persona delgada. A mí me han dicho que si soy flaca, X, sí, pero eso no se compara para nada lo que vive una persona en un cuerpo grande. Si yo tengo problemas a la rodilla, literal, desde los 24 años, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacerte un examen de rayos X y te vamos a mandar a fisioterapia. Ese es el protocolo. Pero si yo hubiese pesado 50 kilos más, ese no hubiese sido el protocolo, hubiese sido primero adelgaza, es tu culpa. No hubo ninguna mención a mis hábitos alimenticios ni a mi estilo de vida, nada, como que rayos X, fisioterapia, se acabó. Entonces, no es lo mismo, esto es un sistema opresivo, no es una agresión de una o dos personas que fueron muy groseras y te dijeron eso. Es todo un sistema construido en base a la opresión de estas personas que tienen menos privilegios, que pertenecen a grupos marginalizados. Entonces son dos cosas diferentes. Las dos existen, pero no son iguales. Sí, yo creo que es súper importante como trabajar ese tema como de, bueno, como desde dónde estás actuando, desde dónde estás hablando. Muchas veces, y la mayoría de las veces lo que pasa es que actúas, hablas y juzgas desde tus privilegios. Y Mm, justo lo estábamos conversando un poco antes de comenzar a grabar, que es el tema de, bueno, de hacer conciencia, ¿no? Y no se trata obviamente de estar completamente todo el tiempo haciéndose un examen de conciencia, pero yo sí creo que es súper importante como entender y hacer conciencia de este tema. Y viene la pregunta, ¿no?
bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Porque a mí me ha pasado muchísimas veces, yo la verdad es que me he propuesto como un objetivo de vida entender mis privilegios. Y no solamente entender mis privilegios, sino también dónde no los tengo, ¿no? Y una de las cosas que me gusta más estudiar es el feminismo y desde ahí no los tengo porque soy mujer. Soy mujer, soy migrante, soy morena, tengo como un montón de cosas que no son de Ujú. privilegiadas, pero también tengo muchas cosas privilegiadas y muchas veces me di cuenta juzgando, emitiendo opiniones desde mis privilegios. Y recuerdo, siempre recuerdo un día que había una conversación, ¿no? En una fiesta donde había muchos latinos expatriados, ¿no? Bueno, ya la condición te hace tener un privilegio. Y recuerdo escuchar, emitir opiniones bien duras y bien juzgantes sobre la educación pública y la gente pobre, ¿no? Y por qué la gente no estudia si la educación es pública en muchos países de Latinoamérica. Y yo recuerdo, nunca voy a olvidar ese momento en el que me, como que no, yo no soy mucho de emitir opiniones porque soy más bien como bastante cautelosa y bastante tímida con muchas cosas. Y recuerdo como haber pensado, no tengo una opinión sobre esto, no voy a hablar, voy a pensar en esto, ¿no? Me acuerdo mucho en ese momento porque para mí ese momento fue como muy aleccionador sobre el tema de los privilegios. Y yo, sobre el tema de los privilegios que no fuesen sobre el feminismo, porque es algo que me gusta mucho y estudio mucho, pero me vine a mi casa, recuerdo que me puse a pensar mucho en ese tema y dije, en primer lugar, tuve como una discusión en mi cabeza de, bueno, claro, si la educación es gratis, porque la gente no estudia, ¿no? Toda esta gente que hablaba era como, no estudian porque son flojos, no estudian porque no quieren, ¿no? Y yo me puse como a pensar y decía, bueno, pero estudiar es más que querer, estudiar necesitas un montón de otras cosas y como que me di cuenta como del privilegio que había tenido de haber podido estudiar y desde ese punto de vista te pones a analizar como ¿cuántas veces emitiste opiniones sin entender como la situación de la otra persona, que era mucho más de lo que tú podías entender, precisamente porque no habías estado en esa posición? Y desde ese momento como que me puse el objetivo como de entender otras realidades que no se parecían a las que yo había vivido. Y eso es bien personal y eso es como bien consciente. Y la pregunta que te hago es, bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer ese trabajo? Vale. Lo primero es tener la intención de hacerlo, porque ese no es un trabajo. Tú te puedes leer todos los libros que tú quieras, todos, pero si tú no lo llevas a la práctica, no lo aterrizas dentro de ti, no vas a hacer nada. Eso es lo primero, tener la intención. Yo tengo la intención de trabajar mis privilegios, de abrirme a esto, cuestionarme cosas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es eso que tú hiciste, que es un ejemplo perfecto. Yo no tengo información suficiente, yo no voy a apresurarme en dar una respuesta. Yo voy a hacer una pausa y voy a pensar más en esto. Eso es importante, interceptar el juicio. Sí, antes de tú decir, es que como igualito tú te hubiese podido poner en una polémica en la fiesta, ¿sabes? Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Que eso hubiese sido yo. Pero sí, totalmente. Pero ¿desde qué lugar vienes, no? O Ujú. sea, yo sé por qué estoy diciendo, y bueno, si alguien lo dijo delante de mí en esa fiesta que no me conoce, ¿sabes? La gente que me conoce sabe de qué puedo hablar yo. Entonces yo tengo claro como mi intención y cuál es mi objetivo cuando estoy interactuando con otra persona, ¿no? Pero lo principal es hacer una pausa, interceptar el juicio. Es lo que quisiera si te queda solo una cosa del podcast, que sea eso. Antes de tú decir, es que esta gente, es que no entiendo, es que haz una pausa y ¿qué es lo que no entiendo? Yo no haría lo mismo, pero yo estoy en esa misma situación. Eso cuando dices, yo jamás le daría eso a mi hijo, pero tú no sabes en qué situación está esa mamá. O sea, tú a lo mejor no se lo das, o sea, y está bien, chévere, es tu hijo, pero no puedes decir que las demás están mal porque tú no lo harías. ¿Sí? Entonces, cuando te haces esa pausa, puedes ver otras opciones, si tienes la intención de hacerlo. Si no, vas a seguir en tu réplica así de juicios, de quejas, pero eso es importante. Lo otro es también hacer el espacio para tú cuestionar tus propias creencias. Escoge un tema que te genere mucha ansiedad, que no entiendas, que sea difícil, puede ser
algo que tenga que ver con el género, puede ser con la pobreza, hay millones de temas. Y pregunta, ¿qué ideas tengo yo con este tema? Yo pienso que la gente pobre es pobre porque quiere, es tal cosa. Y después algo que yo recomiendo es que te busques unas cuentas de Instagram, cosas así ligeras, no libros, sino de experiencias de esas personas que pertenecen a ese grupo que tú estás juzgando. Y es difícil que no veas similitud y es difícil que no veas algo diferente. O sea, a menos que esté súper cerrada, ¿no? Pero eso es lo que me pasaba a mí con el tema del género, ¿no? Con los transgéneros, en algún momento de mi vida yo decía, es que no entiendo esto. Y empecé a meterme y a leer y dije que primero yo no tengo que entenderlos a ellos, ¿no? O sea, no es como, o sea, ellos no me deben explicaciones a mí ni nada de eso, pero ok, hay cosas en común, tenemos cosas en común. Yo por lo menos lo siento con la nacionalidad, yo siento que yo nací ahí, pero yo no soy de ahí. Entonces, mira, hay una cosa en común. Entonces, ahí ya mi juicio empezó a desvanecerse, porque mira, hay un punto en común, más allá de que somos humanos, ¿no? Entonces, eso es un trabajo importante que no es de un día, ya lo hice hoy, ya hice mi tarea de privilegio, ya estamos listas, estoy sanada. Es una cosa de todos los días, es una cosa de revisar y te vas a equivocar, por supuesto, y vas y vienes y revisas, por eso, pero eso es importantísimo tener diversidad. Yo siempre recomiendo diversidad en el feed, diversidad en como gente con la que te vinculas, amigos no, porque uno tiene sus amigos con el que hace clic, pero sí en las redes, bueno, si estás utilizando las redes para ver a Kim Kardashian, también puedes utilizar las redes para ver otras cosas que te pueden ayudar a ser mejor, si eso es lo que tú quieres. Sí, tú sabes que Andrés, mi esposo, tiene una frase que siempre me dice, siempre me ha dicho, y después de un tiempo empecé yo a decírsela a él también, y con esa frase nos hacemos como check los dos, que es del Gran Gatsby, y que está al principio de la novela, que dice, cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú tuviste. Y yo es algo que trato, cada vez que yo voy a hacer un juicio, esa frase sale como una señal de tránsito en mi mente. Porque digo, ¿desde dónde estoy viendo yo esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué otra forma habría de ver esto? Y hago esto que tú dices de buscar cuentas. Las redes sociales son muy buenas para esto, tanto como para ser consciente de tus privilegios como para escupir cualquier cosa, ¿no? Que ya de eso sabemos bastante. Sí. Y yo trato de revisar lo que tú dices, las opiniones diferentes. Tú, por ejemplo, tienes un ejemplo, valga la redundancia, que compartes bastante, que es el de los pitillos o sorbetes, como se diga en cada país. Todos los países tienen una palabra distinta. Aquí Sí. dicen cañita, Está bueno, popote, sí. ajá, que es que uno quiere pitillos amigables con el ambiente. Entonces tú dices que eliminen todos los pitillos de plástico porque eso contamina el ambiente y no sirve para nada. Y tú dices que, siempre dices, bueno, ajá, pero es que los pitillos de plástico para cierta población, para personas con discapacidad son importantes porque no pueden utilizar otro tipo de pitillos. Yo nunca había pensado en eso y yo, wow. Exactamente, es eso. Yo también al principio sí, qué horror, la polución, y después cuando lo leí, alguien empezó a quejarse y yo, ¡ah! Que además, y recuerdo a alguien aquí que dice, bueno, no solo que como la pensión por discapacidad, lo que ellos le dan es mucho menor de lo que dan por desempleo, además también tenemos que pagar extra por los cubiertos o por el pitillo. Yo sí, ¡ah! Dios mío, yo nunca había pensado en esto. Nunca, o sea, pero a mí cuando yo ya recibo una información es como si tuviese el velo, se me cae y ya más nunca me lo vuelvo a poner. O sea, no importa si leí el libro, no importa. O sea, ya cuando hago como el clic, yo digo, no, ya esto entonces me abrió así como otro mundo. Y es verdad, no pensamos en eso porque tú asumes que tú pides un pitillo porque te vino con la bebida y se te olvidó decirle, ay, no me pongas pitillo. Pero hay otra gente que no puede. Y como todo, como todo. Entonces, con el tema, con la copa menstrual también me recuerdo a alguien, vamos a darle copas menstrual a las mujeres de no sé dónde en situación de pobreza o a las niñas. Y ¿Dónde entonces, la lavan? ¿dónde la lavan? La intención está muy bien, así de como, oye, vamos a brindarle una solución, pero la solución no es lo mismo. Yo tengo aquí agua potable, lo puedo hervir, pero ¿dónde van a lavar la copa? ¿Cómo se va? ¿Sabes? Entonces,
no es una solución pensada en vamos a salvar a esta persona, pero no realmente no estás pensando en la persona, en lo que puede ser una solución real para él. Y eso tú estás desde tu privilegio y desde tus necesidades, que es el de white savior. Así que vamos a salvar a esta gente, no importa. No importa si esto es lo que quiero o no, pero esto es lo que yo siento que debo hacer. Entonces, es, por eso siempre hay que ir más allá y siempre escuchar. No necesitas mucho, no va a pasar todo el día en esto. O sea, puedes sencillamente con escuchar, prestar atención, puedes darte cuenta que hay millones de realidades las que son totalmente ajenas y ahí tú te vas a dar cuenta, son ajenas a mí, ¿por qué? Probablemente la respuesta sea porque tengo privilegios. Y con temas espinosos como por ejemplo el aborto, sin Ujú, necesidad de entrar, de hablar de ellos o entrar en controversia acá, pero con temas de este tipo como el aborto, la adopción, ujú, se pone complicado, ¿no? Porque uno ve muchas opiniones en redes sociales muy duras, ¿no? ujú, Con soluciones mágicas que tú las das desde tu comodidad de tu casa sin pensar que está viviendo cada quien. ujú. Entonces, yo no estoy aquí para decir que está bien y que está mal, sino para invitar como a mirar desde diferentes perspectivas, más allá del juicio moral. Ujú, sí, es que con, bueno, con ese tema sí es súper polémico por eso, porque, todo, porque estamos como en la búsqueda de la verdad, ¿no? Yo tengo la verdad, pero hay tantas verdades como personas en el mundo. O sea, no hay una única verdad. Existe una realidad subjetiva para cada persona y eso, mira, yo no puedo entender esto y esta, es válido, yo no puedo entender esta situación, de verdad. Entonces, yo como puedo decir, bueno, yo me voy a salir de esta situación, si me puedo salir, dejo de seguir la cuenta, si no me gusta, que puedo hacer, poner una distancia con esta persona que me está activando un juicio, porque esa es mi responsabilidad. No es el otro no tiene por qué estar limitándose o censurándose, porque eso, ay, me hiere ay, la sensibilidad. Eso no es problema de los demás. Hay que uno, como adulto, uno dice, bueno, esto es lo que me genera mi angustia, incomodidad, X, no estoy preparada para trabajar este tema, yo, bueno, voy a hacer un espacio, me distancio, X, pero sí, es eso, porque nunca lo vas a, nunca vas a saber lo que vive la otra persona, aunque te lo diga, aunque la persona sea súper abierta, tú nunca vas a saber qué es lo que de verdad está viviendo, qué cosas está ocultando, cómo interpreta el mundo, no, no lo puedes saber. Puede ser el terapeuta, puede ser la mejor amiga, no lo sabes. Entonces, ¿Qué le pasó, no? ¿Qué le pasó antes de que tú ¿qué le llegaras a su pasó? vida? Porque tampoco Exactamente. viviste su vida, no tienes ni idea. Ujú, Y exactamente. aunque la Y persona te cuente qué le pasó, tú no vas a saber porque no lo claro, viviste. aunque tú seas la mamá que tú dices, yo estoy desde que tú, desde tu existencia, tú no sabes cómo de verdad lo sintieron. A lo mejor tú dijiste, no, ahorita no, mi amor, y para el bebé fue una tragedia, mi mamá me está abandonando. Con su realidad. O sea, tú puedes tener idea de los sucesos, así, eso pasó en tal fecha, de tal manera, pero tú no sabes cómo lo vivió la persona. Entonces, si lo único que puede salir de ti es el juicio, como, bueno, haz un parado que, ok, voy a buscar más información o voy a pensar en otra cosa o voy a ver qué hago, porque al final el juicio no hace nada sino crear más distancia entre nosotros. O Gran sea, frase. sí, o sea, es como yo te digo que, ay, ¿cómo se te ocurre que tú vas a hacer eso? ¿Y qué gané yo? Ah, no, ya no le vuelvo a contar nada a Romalí, porque lo que va a hacer es que me va a juzgar. Entonces, es como, ah, ok, y nos vamos quedando cada vez más solos. Entonces, entonces, son como pequeñas capsulitas así de personas y eso no es lo que queremos, porque necesitamos la compañía de otras personas, o sea, no que todo el mundo me alabe y me, ay, sí, buenísimo, pero sí como eso, lo mínimo de comunidad, de respeto sobre todo. Yo creo que hay un tema súper importante aquí, y es como que nosotros, las personas en general, tenemos como la tendencia a juntarnos con gente que se parece mucho a nosotros. Eso es social y es también un tema como que, bueno, que obviamente te juntas con gente que es afín a ti, que ha vivido como experiencias muy parecidas a las que tú has vivido, que se mueven en los mismos círculos. Y por ejemplo, en mi caso me ha ayudado mucho como conocer y estar en contacto con gente que ha vivido y tiene realidades súper distintas a las realidades que he podido vivir yo en mi vida, ¿no? Desde para abajo, para arriba, para los lados, o sea, gente completamente Mm, diferente, porque eso también te da una perspectiva distinta al mundo. Muchas veces
la gente cree que el mundo es lo que ha sido o uno puede creer, la gente no, uno puede creer que el mundo es lo que ha sido para uno y que el mundo es lo que uno ha vivido y que la realidad del mundo y lo que es verdad es lo que uno ha vivido. Eso que tú decías hace rato, la gente cree que tiene la verdad. Y creo que Ujú. una de las cosas que más ayuda es, bueno, tratar como de acercarse a otras realidades, como buscar conscientemente entender y hablar con gente distinta a ti. A mí, la verdad, eso a veces me cuesta mucho, porque además yo, pues, no es que tenga un círculo súper grande social, pero, por ejemplo, en mi casa, mis papás siempre procuraron mucho eso, ¿no? También como para mostrarme que el mundo tenía otras realidades. Y yo, de adulta, y lo conversamos Carla y yo en nuestro episodio de las diferencias, de cómo hacer espacios sociales con gente súper distinta a nosotras, me ha ayudado mucho a entender también, bueno, desde donde yo he vivido, ¿no? Y desde ese lugar, desde donde yo he vivido, también entender mucho los privilegios que yo he tenido. Yo creo que eso también puede ser como un buen truco, un buen consejo, ¿no? Como tratar también de Sí. escuchar a gente que ha tenido vías distintas a la tuya. A mí, por ejemplo, la migración, y yo he vivido en países bastante diferentes entre sí, también me ayuda mucho porque también las realidades de los países, Latinoamérica, Europa, también te muestran mucho los privilegios o los no privilegios de las personas. Entonces yo creo que eso también puede ser como una buena forma de entender que tu realidad es completamente diferente a la realidad de los demás y a entender y a ser más empático y a ser un poco más consciente de ese tema. Y por otro lado, igual también me pasa, esto es bastante nuevo para mí. Yo creo que entender, bueno, los privilegios y todas las cosas ha sido como mucho parte de mi madurez y mi adultez y conscientemente como que he buscado mucho entenderlo y como tú decías, bueno, ¿qué es esto? Antes de emitir un juicio, pues en tratar de decir, voy a pensar un poco más en este tema. Y a mí me ha servido mucho escuchar, porque no, a veces no tengo la oportunidad de acercarme directamente a gente que es muy diferente a mí, escuchar podcasts y escuchar podcasts Ujú. a propósito conscientemente de gente que piensa, hace y ha vivido realidades sumamente diferentes a mí. Y libros de no ficción también, pues libros de cuentos de la vida real, por decirlo de alguna forma, Ujú. que no se parecen a lo que ha sido mi vida. Y eso me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas y me ha ayudado a juzgar mucho menos a la gente, porque además yo creo que cuando uno es joven uno como que juzga mucho, ¿no? Uno cree que tiene como Ujú. la verdad o Dios agarrado por la chiva, como decía mi mamá. ¿Qué tú te crees que tienes a Dios agarrado por la chiva? Sí, eso es algo que yo hice cuando me mudé, porque bueno, yo, de verdad que esto también es, sí, nuevo para mí, siempre tuve, o sea, siempre esta cosa como de conciencia y de justicia social, y está pendiente, bueno, por mi trabajo, pero de revisarme así desde que me mudé, y eso fue exactamente lo que yo hice. Yo no soy de estar interactuando mucho, es así como que la gente me, no, es mucho, o sea, puedo hablar, pero hasta un poquito, pero sí paso mucho tiempo en redes y reviso eso, busco cuentas, veo de cosas que yo no entiendo y empiezo a leer, y libros también, TED Talks, o sea, un montón de cosas que están, hay recursos si tú los buscas. Si hay millones de cosas, no tienes que ir a una fiesta y conocer a todo el mundo de diferente, puedes hacerlo así, puedes eso, o escuchar un podcast, leer algo, métete en Twitter y vas a ver todas de las cosas que le pasa a la gente y dices, yo no tenía ni idea que eso pasaba. Y es que justamente que tú te des cuenta que hay muchísimas formas de vivir la vida, que la tuya no es la única. E La tuya incluso te sirve con, para ti. es así, e incluso con las series y las películas, ¿no? Que Ujú. también no es solamente los libros, que por supuesto que sí, y las redes sociales, pero también, yo por ejemplo vi esta serie de Netflix, Special, Ujú. y wow, para mí fue que se me abrió un mundo, tantas cosas que nunca había pensado y que nunca había visto de esa manera, que yo digo, wow, yo no, y entonces ahorita estoy viendo The Good Doctor Ujú. y por supuesto es ficción, pero también me hace preguntarme cosas sobre cómo es vivir con autismo, Ujú. que no lo tengo cerca mío, o sea, como, y yo creo que aquí es muy importante como ¿cómo ponerlo? A ver, como quedarnos en la incomodidad o tolerar la incomodidad, investigarla, ¿no? Porque muchas Ujú. veces tenemos como un rechazo
aquello que nos incomoda o aquello que nos desestabiliza. Y yo creo que eso es una invitación a mirar, porque muchas veces con este tipo de series, por ejemplo, como Special, que toca el tema de la parálisis cerebral, pero además de la homosexualidad, puede ser muy incómodo, ¿no? Y no es que uno se vaya a forzar a ver cosas, también es de acuerdo al proceso de cada quien. Pero también para mí la incomodidad es una invitación a ver por qué esto me está generando incomodidad, qué hay aquí, que no estoy mirando. Con el tema, por ejemplo, que también es un tema súper álgido, de la transexualidad en los deportes olímpicos o los deportes de competencia. Yo tenía mi mirada súper formada y esa mirada desde en los últimos 6 meses o un año, creo que desde un poquito antes de las Olimpiadas, mi mirada cambió completamente porque yo empecé a escuchar podcasts, a leer libros, a seguir cuentas que, bueno, varias tú me las has recomendado, Romalí, y a ver, y a mirar de otras maneras, y cada quien tiene el derecho de tener su opinión, y uno no va a decirle cuál es la opinión correcta para cada quien, pero sí al menos mirar, abrir la perspectiva y ver que puede ser distinto para otra gente, ¿no? Sí, y además con eso de la opinión, y quería decir algo, todos tenemos derecho a opinar, por supuesto, pero si nuestra opinión va a hacer daño, no tienes por qué decirla, porque a muchas personas, sobre todo en redes, se mueven como, es mi opinión y punto. Bueno, pero sí, tienes libertad de expresión, pero también está por lo menos aquí en la Constitución, acá en la ley te dice que si tú estás promoviendo discurso de odio, no, ya ahí no es Tu libertad de opinión no es expresión. válida. Exacto. Claro. O sea, libertad de expresión es decir, pero a mí me parece que el mejor chocolate es del 70%. Tú vienes y me dices, no, a mí me gusta el chocolate de leche. No hay problema. Ya está. Dime mi opinión. No le hizo daño a nadie. Pero cuando es una cosa, es que mi opinión que no debería existir, que no debería... Amiga, eso es un discurso de odio y no. Eso no es libertad de expresión, ni es tu opinión. O sea, no. Entonces, es eso. Es también como ver la resistencia. Sí, yo también coincido contigo que la incomodidad es una invitación, la resistencia es una invitación, qué es lo que está pasando, por qué es lo que está pasando conmigo, porque no estamos hablando de cosas horrendas que no hay necesidad de explicar, que, bueno, un abuso sexual a un niño, ay, me pareció horrible, no tienes por qué explicar qué te pareció horrible porque es horrible, pero estas cosas de diferencias, de expresiones ajenas a lo que tienes tú, a tus referentes, bueno, no es un crimen, no es un delito. ¿Por qué te parece horrible? ¿Qué es lo que te mueve? O sea, ¿qué es lo que pasa contigo que ante un cambio o una expresión diferente tú te sientes amenazada, sientes que está pasando algo que es como una ofensa, porque además mucha gente se lo toma como algo, es que la ofensa, bueno, con lo que pasó con lo de Superman, el hijo de Superman y de Superman, esas cosas, no me acuerdo. Ese que si era bisexual, qué error que los niños, pero haz el espacio para preguntarte qué está pasando conmigo, porque esto me mueve tanto, porque esto es ficción, o sea, no es el tío, es ficción. Entonces, si tú te genera esa angustia, ese movimiento, ¿qué está pasando? ¿Qué estás poniendo ahí y que sabes que está saliendo? Y no es un trabajo sencillo, pero hay que hacerlo, porque si no, seguimos con lo mismo, reproduciendo los mismos patrones una y otra vez. Y perpetuando los privilegios también. Exacto. Y Sí, las exacto. élites, perpetuando las élites y perpetuando los prejuicios. Y aquí hay un tema que a mí que no quiero dejar de tocar, y es como que mucha gente dice, eso no es así porque a mí no me ha pasado. Y no porque a ti no te haya pasado no quiere decir que eso no sea una realidad. Como que no existe discriminación a las mujeres porque a mí no me ha pasado. No creo que no te haya pasado, creo que no has tenido la oportunidad o la conciencia de ver que te ha pasado muchas veces, pero no quiere decir que porque tú no lo has sufrido, otras personas no lo estén sufriendo en este momento, ¿no? Y ahí entramos como que creo que es un tema muy importante de tratar en este tema, y valga la redundancia, y es el tema de la empatía, ¿no? ¿De qué nos sirve todo esto? Ser más empáticos con nuestro entorno, incluso hasta uno siempre como que en estas cosas puede pensar en algo como en un beneficio individual, y es que si yo lo pienso así, ¿no? Como karma. Si yo soy más empática en cualquier situación, quizás en algún momento del karma me premie y alguien sea empática conmigo, ¿no? Entonces como, si lo quieres pensar como bien egoístamente, pues quizás
entender esto y ser más empática te puede permitir pues que en algún momento el karma, la vida, Dios, en lo que tú creas te premie y alguien sea más empática contigo. Y como que entender tus privilegios y no decir, no es así porque yo no lo he vivido, no quiere decir que eso no sea una realidad que a otra persona le esté pasando. Y como que me gustaría que habláramos un poquito sobre ese tema, sobre reconocer los privilegios y hablar y actuar desde ahí y no juzgar desde ahí, es ser un poco más empático con el mundo. Que se traduzca en empatía. O sea, esto se tiene que Ujú. traducir en empatía. Esto no se puede quedar, bueno, sí, soy consciente, estos son mis privilegios, pero esto tienes que llevarlo hacia la empatía. Y aquí yo hago una salvedad importante porque en estos últimos 2 días me han pasado cosas con el tema de la empatía, que como también es una palabra que está de moda, ahora todo el mundo pide empatía, que primeramente creo que, bueno, no sé si la empatía debería pedirse, creo que Ujú. tendría que ser una cosa natural, pero bueno, que gente, por ejemplo, que ofende, dice, pero no estás teniendo empatía conmigo. Discúlpame, estás ofendiendo a otro grupo de gente. ¿Cómo vas a pedir empatía? Eso no es la empatía. La empatía no es algo para que tú te excuses, para que tú puedas echar veneno por esa boquita o por esos deditos, mi reina. O sea, hoy Ujú. en Twitter una persona estaba comentando sobre una noticia de pedofilia y estaba básicamente pues culpando a la víctima, que además era menor de edad, y ella se molestó porque no estaban teniendo empatía con ella. Oye, o sea, Ujú. no es que no estás teniendo empatía contigo, es que hay aquí unos hechos y tú los estás negando. Entonces, yo pienso que también el tema de la empatía debe ser una cosa con conciencia, con la misma conciencia que tienes de los privilegios. Ujú. Y lo que pasa es que con el tema de la empatía es como que ya se mezcla con otra cosa, no tiene que ver más con falta de privilegio, como quiero que me mires y quiero que me des lo que no recibí, entonces me estás tratando mal, pero mi amor, eso yo no tengo nada que ver con eso, habla con tu mamá, con tu papá, que de ahí viene, ¿no? O sea, de ahí esa necesidad no es mía, entonces, y tú también, tú estás haciendo un juicio, tú me estás acusando de algo, tú no estás viendo la realidad de la otra persona, entonces, ¿cómo es eso? Nos estamos disparando, ¿sabes? Unos a los otros, no tiene ningún sentido. Y el tema de la empatía no, aunque tú dices es natural, pero cuando tú piensas, debería ser natural, pero cuando tú piensas cómo se crían a los niños, silencio, este niño no sabe, ahorita quizás más conciencia, pero a nosotras, ¿verdad? O sea, las cosas que los podía decir, más o menos, los niños no saben, los niños, vaya, el que tú vas a decir es el niño, o sea, como que esa sensación de que mis sentimientos no eran tan importantes, aunque no sea mi caso particular en mi familia, pero sé que es la forma en cómo se cría, o sea, es la crianza irrespetuosa, o sea, a lo mejor no con mala intención, pero es lo que aprendieron y ¿sabes? Reproduce y ya, y no hay como un parado de la opresión y del irrespeto. Y hasta que alguien dice, oye, ya va, vamos a cambiar las cosas. Y esa persona es la que se hace la pausa y la que empieza a incorporar la empatía en la interacción. Y ahí es donde empieza el cambio. No puede haber un cambio real sin empatía. Porque para yo cambiar, yo primero tengo que entender que hay diferencias. Y con Y que es, conciencia, perdón que te exacto, interrumpa, con empatía y sí. conciencia, ¿no? Como entender. Ujú. Creo que la conciencia en este caso también es muy importante. Sí, entonces ahí es como, bueno, ¿qué hago yo con esto? Y eso tengo que cultivar, porque la empatía es algo que, mira, de verdad, cuesta. Tú dices, no puede ser que algo que debería ser natural sea tan difícil, ¿no? O sea, que tengamos que pedírselo, dámelo. Que, no, tú te lo tienes que tener y dártelo y eso. Y lo que tú decías, Dani, de que yo voy a ser empática y lo voy a recibir, es que es así, la empatía y la amabilidad debería ser vox populi. Mira lo que hice hoy y le dije a esta persona tal cosa, fui empática. Aunque parezca como me estoy echando, quizás otra persona dice, oye, es verdad, yo podría hacer eso también. Y es como, ¿sabes? Como una cadena, vas ahí, ¿sabes? Todos esos random, no me acuerdo el día, creo que es el día de la amabilidad mundial. Entonces, random acts of kindness. Entonces tú vas y haces una cosa y la otra persona hace otra cosa. Entonces la gente lo ve y dice, oye, voy a hacerlo también. Entonces, eso creo que es importante, que siempre, si no lo hace el otro, que nosotros lo podamos hacer. Alguien va a Pero, ver, alguien lo va a replicar. No es y que es aquí nuestra responsabilidad, ¿no? Sino que digo de compartirlo. quiero rescatar esto que tú acabas de decir, Romalí, Ujú, porque creo que todo empieza en la infancia y bueno, ujú,
es mi tema en mi cuenta y es uno de mis temas, entonces quería rescatarlo porque yo creo que todo comienza ahí, en la medida que tú respetes al niño, que es un ser individual, que no vino a complacerte a ti, que no vino a seguir tu ritmo, que no vino a complacer tus deseos o tus carencias. Y cuando digo tú, no me refiero nada más a los padres, también a los maestros, al entorno, a la vecina, a la sociedad, ¿no? Que creemos, muchas veces actuamos como si los niños fueran propiedades, objetos, o son seres, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que una persona sea respetada en su infancia, esa persona va a crecer para respetar, porque es así. Y si esa persona no fue respetada por la razón que fuera, va a tener que hacer un trabajo gigantesco para poder respetar a otros. Porque eso tampoco es una excusa para que tú maltrates. Ah, no, es que a mí me maltrataron, entonces yo voy a venir y voy a ir a hacer lo mismo. Sí, eso es comprensible cuando tú tienes 5 años y no tienes otras herramientas, pero si ya tú eres una persona adulta, sí, puedes decir, todo esto que me pasó fue horrible, o sea, mi infancia fue espantosa, me pasó esto, me pasó, dime algo y todo me pasó. Pero ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa historia? ¿Y cómo voy a hacer yo un presente y un futuro diferente? Entonces, ahí es la responsabilidad individual. Y que eso es otra cosa importante del tema de privilegio, no solamente reconocerlo, sino saber cuánto he participado yo en esto. Desde la empatía y la compasión también hacia ti mismo, ¿no? O sea, no es que para darte látigo, sino para entender mi nivel de participación en esto y cómo puedo ser un agente de cambio, cómo puedo hacer las cosas diferentes para que otra persona no pase lo que yo pasé, para que no sufra lo que yo sufrí. Yo perfectamente puedo quedarme repitiendo lo mismo y ahí quedamos, ojo por ojo, o sea, no funciona, pues no es así, pero sí, en la infancia es un punto crucial y por eso yo siento que es tan difícil este tema de la empatía, de verlo en la cotidianidad, porque hay mucho trauma en la infancia, o sea, muchas heridas y no todo el mundo tiene acceso a los espacios al momento para sanar, para revisarse. Y lo que queda es, como los demás, recibir el golpe. Entonces, es difícil, no es una situación fácil y además es muy común, está en todas partes. Entonces, que yo diga, a mí no me ha pasado, pero ¿cuánta gente sí le pasa? Su mayoría, y es lo que tenemos ahí. Y pienso en una cosa, Romalí, y Ujú, tener estos privilegios, o sea, ser consciente de ellos, puede darte como una especie de responsabilidad moral, o sea, como sentir, bueno, yo tengo estos privilegios, estoy en esta situación y yo estoy en la situación de ayudar a otras personas, yo debería ujú. hacerlo. Es como también se traduce en eso. Sí, sí, y por eso también creo que hay mucha resistencia de parte de de muchas personas, porque asumir que existen los privilegios, que tú los tienes, también te pone inconscientemente en una posición de responsabilidad. ¿Qué hago yo para hacer esto? Vamos a imaginar que estamos en una junta en el trabajo y son 2 mujeres, o estoy yo sola y los demás son hombres. Y viene alguien y hace un comentario sexista en mi cara hacia mí. Yo puedo decir, mira, eso es sexista. No tiene el mismo impacto que si los demás hombres dicen, mira, Juan, ¿por qué tú dijiste eso? O sea, eso es sexista, eso no está bien. O sea, sí, sí, yo tengo una voz, tengo la responsabilidad de cuidar, de poner límites, pero si está llena de hombres la sala, esos hombres también pueden usar su privilegio de decir, eso no está permitido aquí, no puedes hacerle eso a ella. No es que necesito que me rescaten, pero sí podría Mm, apoyarme y podría hacerlo. Entonces, hay una responsabilidad. Sí, yo siento una responsabilidad moral de cosas que yo puedo utilizar y que puedo hacer. Entonces, no para salvar al otro, que es muy importante no caer en eso, sino de abrir espacio para que esa persona use su voz, mm, que eso es importante, no caer en yo voy a ser la heroína de este cuento y al final todo que- se centra en ti. No, es que tú ajá, abras camino, ¿sí? Haz como una auditoría de tus redes sociales, por ejemplo. ¿Cuántas cuentas de personas discapacitadas sigues? ¿Cuántas cuentas de personas de color sigues? ¿Cuántas? Y así. A lo mejor tú, si tú tienes Instagram que tienes tus 3 primos y un amigo, o sea, ok, quizás no es el caso, pero de esta gente que sigues muchas cuentas, lo ves ahí, como, ok, le estoy dando espacio a la misma persona, igual que yo, o parecida a mí, o a la que yo aspiro a ser.
no la persona que está atrás porque el sistema la dejó atrás. Entonces, ellos no necesitan que tú los rescates, pero sí puedes equilibrar la cosa, ¿no? Puedes hacer la cosa un poco más justa y darle espacio porque seguramente tiene cosas que ofrecer, pero el sistema no se las pone tan fácil, ¿sí? Pero sí, es un trabajo de muchas cosas que se pueden hacer. Ya hemos dejado varias aquí en el podcast hasta ahora. Y sí, se nos acaba un poquito el tiempo, pues ya estamos sobre Así. la hora, pero no quería como, bueno, tratar de como de cerrar el tema y de que podamos dejar como algunas, como no me gusta mucho esto de 3 simples tips, Tips para pero ser consciente de tu privilegio. Mira, o ¿sabes qué? la receta Ro- para hacer la mejor torta de privilegios. No, pero como sí, creo que como para cerrar y como para dejar como Ro- algo, 3 cosas bien puntuales que nos pueden ayudar. Romalí tiene una guía rápida de privilegios, ¿no? Que a mí me Ujú. encanta. Creo que algo de ahí podrías compartir como para que nos quede. Sí, bueno, primero reconocer los privilegios, eso es lo primero, es importante pero sin eso, sin darte látigo, sin estar juzgándote, sin tener, mira, tengo esto y esto me ha ayudado a avanzar en mi vida. No que yo lo conseguí todo por esfuerzo, también hay cosas que vienen dadas por el privilegio y se te han hecho más fáciles, ¿ok? Eso es importante. Lo segundo, interceptar el juicio, ¿sí? Cuando tú sientes que vas a lanzar, que es que yo no hubiese, hazle, ¿sabes? Así el esfuerzo consciente de atajar eso y pensar, voy a buscar más información, voy a ver desde dónde estoy respondiendo. Esto es de mucha conciencia, ¿no? Por eso no es un tip rápido, pero es como prácticas que puedes hacer, hábitos que puedes hacer todo el tiempo, ¿sí? Eso es importante. Y lo otro es que bueno, sí, la empatía, lo que habíamos hablado, empatía y compasión. O sea, cuando tú no sepas algo, haz preguntas. Yo siempre digo, haz preguntas, pero no me tiches, ¿no? Sino, ok, yo no he vivido eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has vivido tú? Y ahí puedes tener información. Tú vas a decir, ok, yo no sé nada de este tema, pero esta persona me está diciendo esto, entonces no voy a invalidar su experiencia. Estoy haciendo preguntas, quiero conocer y eso, pero no, es importante, no me preguntas, ¿y qué te pasó? ¿Y qué hiciste? No, No, sino, ¿cómo lo ves tú? y no preguntas que puedas conseguir en Google. O sea, como Exactamente, sí. tengo parálisis cerebral. ¿Qué es parálisis cerebral? Oye, Sí, googlealo. O sea, ay, tengo exactamente. autismo. ¿Qué es autismo? Oye, o Sí, sea, ese tipo de sí, preguntas me parece que no, la otra persona no tiene por qué andarte explicando a ti sí, totalmente. todo. También eso es tu... No te deben explicación. Nadie te debe explicación de sus condiciones y de lo que sientes. Eso es importante. Pero por eso es esta pregunta de cómo ha sido tu experiencia, cómo lo has vivido tú, creo que es una pregunta interesante porque es como yo quiero oírte a ti. ¿Cómo Bueno, lo has vivido es tú? validar la otra persona también, Exactamente, exactamente. Entonces que eso creo es que súper esa, importante, la sí, validación. ujú, y que esta persona me está escuchando, no vivió lo mismo que yo, pero está dispuesta a escucharme y eso es algo que puede ser muy sanador, porque recordemos que en la terapia no es hablar de uno en lo que es realmente sanador, es la relación, es lo que es el vínculo que se va construyendo y las cosas que vamos trabajando y salen en el camino. Entonces, eso también puede ser en el día a día, la interacción con otra persona puede ser terapéutica, puede ser sanadora. Si nosotros Para ambos. operamos sí, desde la empatía y la compasión, que al final es la razón de esto, por qué estamos hablando de esto. A mí me gustó algo Sí. mucho, algo que tú dijiste hace rato, y es este Ujú. tema de intersectar el juicio. ¿No? Sí. Para hacer eso hay que tener mucha conciencia, pero yo creo que si pudiésemos lograr interceptar un juicio una vez al año, hacer Ujú. conciencia una vez al año de un juicio y hacer como ese examen de un solo juicio, pudiésemos ser Sí. un poquito mejor persona. Sí, es que por lo Bueno, menos puedes hacer un inventario de juicios y tú puedes anotar, todos estos son los juicios en los que yo tengo. Y ya tú sabes que cuando estés en una situación que toque tu juicio, ya tú los tienes y, pillados. Entonces, y yo es creo que más fácil. perdón, y yo Ujú. creo que No, aquí es no. importante la pausa, lo que hizo Daniela. O Ujú. sea, tú no tienes por qué reaccionar ante todo. Tú te puedes Ujú. tomar un momento y un momento puede ser una noche, una hora, un día, lo que tú necesites, para no tienes que reaccionar ante todo. Creo que es interceptar el juicio, pero también es resistir este impulso a reaccionar. Ujú. Sí, totalmente. No tienes por qué hacerlo, o sea, a menos que venga, no sé, un león a comerte, no sé, tienes que responder, pero Exactamente. no tienes por qué hacerlo. Y es perfectamente válido decir, mira, no sé, la verdad no tengo información suficiente al respecto.
es válido, no estás diciendo, mira, no sé es una respuesta válida, cuando uno de verdad no sabe. Entonces, mira, no sé qué hacer, entonces, porque eso, evitar la impulsividad es un acto compasivo también, no sabemos qué vamos a decir y vamos a decir, ¿por qué yo dije eso? Entonces también autocompasión en algún punto. Y bueno, y también recordar que uno está aprendiendo, ¿no? Porque también hay un tema de que si tú no has sido consciente de tus privilegios en el pasado y has hecho daño conscientemente o inconscientemente, tú también, y aquí hemos hablado muchísimo de la culpa, del perdón, tú también puedes hacer eso, ¿no? Por supuesto. Yo era guardiana de las llaves del patriarcado, por supuesto. O sea, uno cambia. Sí, uno cambia. Uno cambia, está bien. Los transfóbica también, o sea, pero yo también, cuando hay información nueva, entonces tú tienes el deber de actualizarte, de decir, y cierto, a lo mejor este tema no puedo porque toca algún punto en particular, chévere, pero siempre se puede hacer algo, y aunque en el pasado haya sido otra cosa, no es que estás borrando el pasado, sino que estás aprendiendo. Tan sencillo como eso. Que de eso se trata también, evolucionar y ser adulto. Cuando tenía 20 años, pues no se vestía igual que como se viste ahorita, y tampoco piensa igual y tampoco hace lo mismo, y bueno, de eso también se trata, pues crecer, ¿no? Y eso pues es lo que te hace pues ser otra persona, una persona más consciente, algunas, no todo el mundo. Pero bueno, también entender que esta charla también la estamos teniendo desde el privilegio de poder tener todas estas reflexiones por la vida que tenemos, ¿no? Y eso también es importante. Internet, una casa, un techo, luz, una cantidad de cosas. Exactamente. Bueno, Romelí, muchísimas gracias por venir. Gracias la verdad, a ustedes. Es que me parece que es un tema del que todos tenemos que pensar y dedicarle un ratito, aunque sea mientras escuchan este podcast, porque todos tenemos privilegios, como decía Romelí al principio, y estar conscientes de ellos nos hace definitivamente mejor persona. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carlita, te quiero mucho. Yo también, Dani, te quiero. Gracias. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.